Nuestro sermón va a provenir ahora de Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 18. Colosenses capítulo 4, del 7 al 18. Si lo tenemos, decimos amén, hermanos. Colosenses capítulo 4, del 7 al 18. ¿Podemos, en reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos sobre nuestros pies? Nos ponemos de pie todos y vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 18. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras o Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Heriápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre Celestial, Señor, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, tanto a explicar como a entender tu palabra, Señor, y a que con su ayuda, Señor, podamos ser bendecidos, Señor, en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que, Señor, podamos captar cuál sea tu voluntad, Señor, respecto de estos versículos o de este pasaje, Señor, que nos toca el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Parece que nunca íbamos a terminar Colosenses, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios vamos a poder terminar la carta a los Colosenses. Amén. Y pues hemos visto a través de los Colosenses diferentes temas en los que hemos podido analizar, hemos podido estudiar y aprender. Y como introducción a esto, hermanos, una pequeña recapitulación de lo que hemos visto. Pero antes, uno podría pensar, ¿verdad?, que ¿en qué sentido podría ser de bendición a mi vida las salutaciones que Pablo hace? Puede ser parecido un poco, si se dan cuenta, o si les ha pasado cuando han leído, por ejemplo, las genealogías, que terminan dándonos a veces dolor de cabeza y no confusión en el mal sentido, ¿verdad? Sino que dice, oye, pero aquí hablaba, y personaje tras personaje, y que muchas veces no podemos seguir el hilo, ¿verdad?, de lo que está hablando la Escritura. Pues eso pasa también en esta ocasión con nuestro pasaje, ¿verdad? Una salutación en la cual Pablo está concluyendo su carta a los Colosenses y saluda a muchas personas, lo cual hace también en Romanos capítulo 16. Y uno se pregunta, ¿podrá ser de bendición a mi vida espiritual las salutaciones que Pablo hace en esta ocasión? Recordemos, hermanos, que la misma palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para cada uno de nosotros.
¿Es de utilidad las salutaciones que el apóstol Pablo hace en esta ocasión? Bueno, pues si creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, creo que en algún sentido o en alguna forma Dios va a bendecir nuestras vidas, incluso a través de estas salutaciones o otras que encontremos en la palabra de Dios. Amén. Y dice, si al llegar en esta ocasión a Colosenses 4, del 7 al 18, podríamos pensar que Pablo simplemente está cerrando la carta con saludos personales, verlo de una manera simplista, ¿verdad? Bueno, pues solamente son saludos, quizás les ha pasado que incluso hasta lo leemos así de pasada, ¿verdad? Quizás no le hallamos ningún beneficio espiritual para nuestra vida. Pero sería perder de vista el hilo glorioso que el Espíritu ha tejido desde el capítulo 1. Si ustedes se recuerdan, en el capítulo 1 nosotros aprendimos acerca de la supremacía de Cristo. Pablo comienza exaltando la grandeza incomparable de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, creador de todas las cosas. Aprendimos en Colosenses porque nosotros sabemos, ¿verdad? Incluso como el credo nos dice, Dios Padre creador de todas las cosas, pero nosotros aprendimos en Colosenses que Cristo es creador de todas las cosas. En esta ocasión, teológicamente se dice que Cristo es el agente de la creación. También Cristo es cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia existe porque Cristo es prominente. Aprendimos en el capítulo 1. Y en el capítulo 2, si se recuerdan, hermanos, aprendimos acerca de la suficiencia de Cristo. Pablo habla acerca de genealogías y huecas sutilezas que se estaban tratando de introducir en la iglesia. Formas de tratar de entender el evangelio, o más bien de distraernos o desviarnos del verdadero evangelio, llevándonos por filosofías que nos distraían o nos llevaban a otras conclusiones, ¿verdad? Pero en el capítulo 2 aprendimos que Cristo es suficiente para todas estas cosas, que en Cristo estamos completos y que no necesitamos de nada más. Cristo no necesita añadidos. En Él habita toda la plenitud de la deidad y los creyentes estamos completos en Cristo. No nos hace falta nada respecto a salvación. Claro, podemos utilizar diferentes herramientas, sí, pero nada que pueda añadir a nuestra salvación que ha sido completada por nuestro Señor Jesucristo. Y los que estamos en Cristo estamos completos en Él. En el capítulo 3, si se recuerdan, hermanos, empezó Pablo a hablar acerca de la vida práctica. Todo lo que había dicho acerca de Cristo vino a desembocar en la vida práctica, en cómo vamos a vivir todo esto que habíamos aprendido, o todo lo que aprendemos a través de nuestra vida en la iglesia, ¿verdad? Pablo empieza a hablar acerca de nuestra conducta, de cómo debemos de comportarnos y conducirnos delante de los demás. Así es que en el capítulo 3 empezamos a ver lo que Pablo llama la nueva vida en Cristo. ¿Qué dice en el capítulo 3:3? Dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, Pablo está tratando de dirigir lo que es nuestra mente, nuestra vida, hacia las cosas que son más importantes, ¿verdad? Que son las cosas de arriba, ¿verdad? Que entendemos por eso, ¿verdad? Las cosas celestiales, las cosas eternas, que son de un provecho eterno para nuestra vida, ¿verdad? De hecho, si ustedes se recuerdan, uno de los pasajes más conocidos, tal vez más citados, es Mateo 6:34, que cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas las demás cosas serán añadidas a nuestra vida. No es que a Dios no le interese el resto de nuestra vida, sino que dice que busquemos primero, que como en un sentido de importancia, las cosas de Dios son más importantes, y a Dios le interesa nuestra vida tanto que si buscamos las cosas de arriba, Dios mismo añadirá hacia las cosas que nuestras necesidades en esta vida también. No es que a Dios no le interesen, ¿verdad? Entonces, hemos ido viendo a través de Colosenses todos estos
aspectos. Y ya en el capítulo 4, que fue lo último que leímos el domingo pasado, Pablo nos comprometió acerca de la oración, pidiéndonos que perseveráramos en la oración. Una oración que se reflejara en nuestra conducta. Y Pablo nos hablaba y nos decía acerca de que los de afuera están mirando nuestra conducta más que nuestra oración. Pero ambas cosas son importantes. Que nuestra oración vaya de acuerdo con nuestra conducta. Dice, es una iglesia, la iglesia debe de ser una iglesia centrada en Cristo, dependiente en oración y activa en su misión aquí en la tierra. Dependiendo siempre de la oración y siempre activos en nuestra misión aquí en la tierra. ¿Se recuerdan que hablamos un poquito de eso la semana pasada? Y ahora, hermanos, llegamos al capítulo 4, en el versículo 7, a partir del versículo 7, que es nuestro pasaje del día de hoy. Y Pablo nos muestra, aquí Pablo nos va a mostrar el resultado de todo lo anterior. Y el resultado de todo lo anterior, en un resumen rápido, es una comunidad de hombres y mujeres transformados por la gracia de Dios. ¿Ok? Ese es el resultado de todo lo anterior, y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora Pablo nos va a hablar acerca de Onésimo, de Tíquico, Aristarco, Marcos, Epafras, Lucas, Demas. Vamos a estar viendo cómo realmente todo esto transformó la vida de cada uno de estos personajes. Amén. No sé cómo le vamos a hacer porque son 10 personajes para hablar de ellos, pero con la ayuda del Señor vamos a resumirlo un poco. Hermanos, Colosenses comienza en las alturas, podemos decirlo de esta manera un poquito más arreglada, se podría decir, en las alturas del cielo, exaltando la gloria de Cristo, y termina en la realidad de la iglesia, mostrando cómo esa gloria se refleja en personas reales. Todas estas personas son personas reales como usted y como yo. Imperfectas, pero redimidas. La supremacía de Cristo produce una comunidad comprometida. ¿Okay? Ese es el resultado de todo lo que Pablo ha venido hablando en la carta a los Colosenses. ¿Se dan cuenta? Todo eso tiene que aterrizarlo Pablo en la iglesia, que está compuesta por personas imperfectas como usted y como yo, que cometemos errores, que batallamos la vida, que nos cuestan hacer algunas cosas, que algunos tienen talentos más que otros, unos tienen habilidades muy buenas, otros no tenemos ninguna. Pero no importa, porque la gracia de Dios es la que utiliza a cada uno de nosotros. Y lo hace en comunidad. Una vez más, recuerden esto. Es en comunidad. La iglesia no camina porque Pablo era un super teólogo, ¿verdad? Que lo era, pero eso no era suficiente, y no era el plan de Dios, sino que Dios siempre lo hace a través de varios individuos, ¿verdad? Nosotros regularmente hacemos lo contrario, nosotros regularmente a veces tendemos a exaltar el trabajo de una sola persona y a menospreciar el trabajo de otros que quizás no es tan visible, el trabajo de otros que quizás no están predicando, que quizás no están enseñando, dando clases, y pensamos que todas esas cosas no importan, pero todo eso es un conjunto que ayuda al crecimiento y al avance del reino de Dios. Amén. En sus últimas palabras, el apóstol Pablo dice, no habla de estrategias ni de logros personales, sino de personas. ¿Okay? Aquí va a hablar de personas. Aquí no va a hablar ya el apóstol Pablo acerca de cómo debemos de hacerle. Él ya habló de todas estas cosas que deberían de ser las que nos guíen y nos impulsen a vivir para Dios. Y ahora va a hablar de esas personas. Y aquí es donde se pone difícil la cosa, ¿verdad? Porque cuando hablamos de las personas, en realidad empezamos a ver, cuando vemos a las personas, empezamos a ver sus defectos. Cuando vemos a las personas, empezamos a ver que en realidad son personas tan reales como cualquiera de nosotros. Y en realidad es que es así como debemos de verlos. Nosotros debemos de ver a nuestro hermano, al pastor Valentín, como uno más de nosotros.
honramos y damos gracias a Dios por su vida y por su trabajo y por su labor, pero a final de cuentas Él es un hombre también sujeto a pasiones y debilidades como cada uno de nosotros. Amén. Y Dios quiere que tengamos esta perspectiva cada uno de nosotros. Ustedes se recuerdan, Dios habla de David y exhibe todas las cosas que David hizo y de cada uno de los personajes bíblicos, sus errores, todo lo que han hecho, tanto lo bueno como lo malo. Entonces Dios está interesado que conozcamos a cada uno de estos personajes y que nos conozcamos a cada uno de nosotros tal y como somos. ¿Ok? Y que podamos ver a través de eso que no es la persona, sino la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Y Pablo va a empezar con alguien llamado Tíquico. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Es muy poco lo que la palabra de Dios nos habla acerca de Tíquico. Pero Pablo nos refiere unas características especiales acerca de Tíquico. Dice que es un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo tampoco está pretendiendo llevarse la gloria él solo, ¿verdad? Cuando Pablo llama a alguien, no es al único, pero en este caso llama a Tíquico consiervo, es un ayudante de Pablo, alguien que trabaja juntamente con Pablo. Y le está reconociendo en este caso a Tíquico su labor en el Evangelio. Y lo llama de esta manera, lo llama amado. Le menciona, quizás Tíquico no era alguien que enseñaba, quizás Tíquico nunca predicó un sermón, ¿verdad? Pero era de mucha utilidad para el apóstol Pablo. Juntamente con alguien llamado Onésimo, del cual nosotros ya hemos conocido algo de Onésimo. ¿Se acuerdan que leímos la carta a Filemón? Y en esa carta aprendimos acerca de Onésimo. Y Onésimo, hermanos, se recuerdan, era un esclavo fugitivo. Se recuerdan que aprendimos acerca de Onésimo que muy probablemente había huido de su amo, acerca de Filemón. Y dijimos que muy probable, como lo que solía pasar en esos contextos, en ese tiempo, que los romanos hacían esclavos, conquistaban una ciudad y hacían esclavos a muchos, incluso a personajes ricos o políticos o estudiosos o intelectuales. Y probablemente decíamos que Onésimo era uno de estos personajes que no siempre había tenido una vida de esclavo, sino que en la conquista romana probablemente terminó como esclavo, pero Onésimo fue una persona muy importante para Pablo, fue de mucha utilidad. Recuerdan que hablamos acerca de que su nombre, Onésimo, significaba útil, y que Pablo hacía un juego de palabras en Filemón, cuando le mandaba la carta y le decía a Onésimo que regresara con su amo, porque esto era lo correcto. Le decía, probablemente Pablo conoció a Onésimo en su estadía en la cárcel. No sabemos si porque Onésimo estuvo en la cárcel o de alguna manera Pablo conoció a Onésimo estando en la cárcel. Y Dios transformó la vida de Onésimo, que era un esclavo. Dios transforma su vida y Pablo le dice, regresa con tu amo. Y lo envía para que vaya con Filemón, ¿verdad? Entonces, si vemos, probablemente Onésimo, siendo uno de esos personajes que quizás terminó siendo esclavo, le era muy útil. Quizás era una persona educada, instruida, y en ese sentido le era muy útil. Recuerda que dijimos que su nombre significaba útil. Y le dicen, haciendo un juego de palabras, el apóstol Pablo a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero que ahora nos es útil. O sea, que en otro tiempo te fue a Onésimo, o sea, inútil, pero que ahora nos es Onésimo, o sea, nos es útil tanto a ti como a mí en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, vemos aquí características que el apóstol Pablo resalta de estos personajes. Y dice, amado y fiel hermano, o sea, Onésimo en el versículo 9 dice que es uno de vosotros. También, muy probablemente, Onésimo era de esta misma región, o era de Colosas, o era de esta región que Pablo menciona, o era de la Odisea, o de la ciudad de Herápolis también.
uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Muy probablemente más adelante habla acerca de que Pablo envía cartas, ¿verdad? Envió una carta a los de Colosas y una carta a los de la Odisea, y fueron enviadas por estos dos personajes, fueron llevadas, perdón, por estos dos personajes, tanto Tíquico como Onésimo. También nos menciona a Aristarco, mi compañero de prisiones os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Aristarco, hermanos, probablemente Aristarco, hermanos, desde en Hechos capítulo 19 también nos narra nos habla un poquito acerca de Aristarco. Aristarco fue compañero de Pablo, fue encarcelado juntamente con Pablo. Desde que Dios formó, vamos a verlo así de esta manera, desde que Dios formó el primer equipo misionero, lo hizo con Pablo, Marcos y Bernabé. Fue el primer equipo misionero que Dios comisionó, ¿verdad? Fueron seleccionados por el Espíritu Santo y enviados por el Espíritu Santo. Bueno, en realidad Pablo y Bernabé, pero juntamente con él se les unió tanto Marcos más adelante y Aristarco también. De hecho, Aristarco creo que viajaba con Pablo cuando la tormenta. Aristarco también viajaba con Pablo cuando fue encarcelado, cuando fue el alboroto en Tesalónica y que iban a apresar a Pablo. Aristarco fue uno de los que fueron presos juntamente con Gallo, ¿ok? Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es que Aristarco señala esta cualidad del apóstol Pablo acerca de Aristarco, que es su compañero de prisiones, y muy probablemente lo menciona porque aún estando en prisión fue siempre de mucha utilidad Aristarco para la vida de Pablo, ¿ok? Y menciona también a Marcos, y Marcos, hermanos, es una persona con la que el apóstol Pablo tuvo conflictos. Marcos es el sobrino de Bernabé. Muchos piensan que incluso Marcos es el joven que relata en su misma carta en el Evangelio de Marcos. Al final habla en Marcos capítulo 14, casi al final, relata acerca de un joven que cuando estaban arrestando a Jesús, huyó iba únicamente envuelto en una sábana, y cuando huyó dejó incluso hasta la sábana tirada y huyó desnudo. Muchos creen que se refiere al mismo Marcos. Pero este Marcos empezó el viaje misionero juntamente con Pablo y Bernabé, pero en un momento del viaje Marcos decidió abandonar a Pablo y a Bernabé y regresó. Y por esta razón si ustedes se recuerdan, Pablo tuvo un inconveniente bastante grande junto con Bernabé, que llegó al punto que se separaron, porque Bernabé más adelante quería que Marcos los volviera a acompañar porque era de utilidad. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, vemos que Marcos era una persona muy útil, aunque Pablo en ese entonces se molestó mucho con Pablo porque abandonó el equipo misionero. Probablemente Marcos era muy joven, era inexperto, y probablemente por lo que vemos que él mismo narra en el Evangelio de Marcos, probablemente tenía inseguridades, como muchas veces los jóvenes aquí también pueden tener, o no necesariamente jóvenes, sino incluso hasta los adultos que somos inexpertos. Puede venir duda a nosotros y podemos en algún momento dado dar un paso atrás. Marcos mismo relató ese pasaje donde probablemente es él el que huye cuando ve que arrestan a Jesús, huye de ahí. Entonces, ahora Pablo escribe y dice a los hermanos de Colosas, dice, acerca del cual de Marcos habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Ahora Pablo ve lo útil que es Marcos, ¿verdad? Y no solamente fue útil para el apóstol Pablo, sino también incluso para Pedro. Se piensa y se cree
que Pedro dictó la carta, la primera carta de Pedro, y que Marcos era el que la escribía. Probablemente Marcos tenía habilidades en ese tiempo muy buenas quizás era un muy buen escritor, ¿verdad? Entonces era muy útil. Y lo que estamos resaltando aquí, hermanos, que tanto unos, por ejemplo, en este caso Marcos, ¿verdad?, que tenía habilidades para escribir, probablemente era una persona que escribía muy bien. Recuerden que estaba escribiendo en griego. Probablemente en ese sentido Marcos era útil en esta ocasión. Aristarco era útil porque fue mucha utilidad durante su estadía en la prisión. Y vemos que Tíquico quizás no predicaba, no enseñaba, pero incluso Tíquico, Pablo puede reconocer la utilidad de estos siervos de Dios, cada uno en lo que Dios los usa. Y Jesús en el 11, llamado justo, que son los únicos, tanto Aristarco, Marcos y Jesús, eran los únicos de la circuncisión, o sea, los únicos judíos que ayudaban a Pablo en esta labor, y que resalta que han sido un consuelo para él, un consuelo, ¿verdad? No sé en qué sentido, no se sabe en realidad en qué sentido Pablo dice que han sido un consuelo. Probablemente al ver que incluso los mismos judíos que habían rechazado al Señor, que habían menospreciado, incluso ya algunos ya dentro de la iglesia que hacían menos a los gentiles, pues Pablo, al ver que estos, siendo judíos israelitas, ellos servían de buena gana, ayudándolo a él a llevar el evangelio a los gentiles, le servía de consuelo a Pablo para ver que el pueblo de Dios, o sea, los judíos, también entre ellos había quienes creían en el Señor Jesucristo. O sea, no eran de esos judíos que querían que se convirtieran otros al judaísmo también, ¿verdad? No, sino que querían que se convirtieran al Señor, ¿verdad? A Cristo realmente. Después menciona, hermanos, a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes y perfectos, completos en todo lo que a Dios quiere. Epafras, hermanos, resalta mucho que el apóstol Pablo, que era un hombre de oración y que rogaba, en este caso, por la iglesia de Colosas. Pero cuando lo describe, Pablo no lo describe como un hombre simplemente que ora, sino describe la forma en que ora y dice rogando encarecidamente. Y la palabra aquí, hermanos, cuando dice rogando, es en griego, la traducción en griego es agonizomai, que quiere decir agónicamente. O sea que cuando Epafras oraba, lo hacía de una manera agónica, intensa, ¿verdad? Que significa que lo hacía casi como muriéndose Epafras, pidiéndole a Dios, rogando por ellos, por los colosenses, ¿verdad? Y una vez más, hermano, es el equipo de Pablo, el equipo misionero que Dios ha levantado juntamente con Pablo, en el cual unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Y en este caso, Epafras ora de esta manera por los hermanos. Y dice, encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Para que estemos firmes, hermanos. ¿Es necesario orar de esa manera? Claro que sí, ¿verdad? Ojalá perdón, hermano, si alguno de nosotros es útil quizás haciendo una cosa, otros haciendo otra, pero alguno de nosotros puede orar de esta manera por todos los demás, que Dios nos dé firmeza en el evangelio, que estemos firmes. Esto lo hacía incluso el Señor Jesucristo. Si ustedes se recuerdan cuando el apóstol Pedro, ¿verdad? Arrestan a Jesús y el Señor le está diciendo a Pedro que él le va a negar, ¿verdad? Pero le dice otra cosa también, Jesús le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pues de esa misma manera, hermanos, Epafras, alguien como Epafras, ora por nosotros para que nuestra fe no falte, que en el momento que vengan las dificultades, las necesidades, los problemas a nuestra vida,
que estemos firmes, ¿verdad? Es algo que el mismo Señor Jesús hizo, orando, y no solamente creo que por Pedro, ¿verdad? Sino por todos, orando para que nuestra fe no falte. Dice, continúa hablando de él mismo y dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Nereápolis. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud. Hermanos, hay hermanos que aman la iglesia con todo su corazón, aunque sea una iglesia pequeña, una iglesia chiquita, pero aman la iglesia con todos sus defectos, hermanos. No todos somos perfectos, sabemos quiénes le caemos mal a uno, otros le caen mal a otros, no sé, ¿verdad? Pero con todo y eso, viendo y sabiendo, conociendo las imperfecciones que el pueblo de Dios tiene, con todo y eso, hay quienes aman a la iglesia de esta manera. Y al amar a la iglesia, ¿qué decimos? Amamos a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, está compuesto por cada uno de nosotros, que quizás no somos del agrado de todos, ¿verdad? Quizás nuestro carácter no nos ayuda a veces, pero con todo y eso amamos a la iglesia, amamos a Cristo, que es la iglesia, que es su cuerpo. Nos damos cuenta de esas cosas, ¿verdad? Entonces es necesario amar a la iglesia, amar a los hermanos, ¿verdad? Porque amando a los hermanos, amamos a Cristo. Os saluda Lucas. Lucas, yo creo que pues todos conocemos el Evangelio de Lucas. Ya aquí, por ejemplo, hemos mencionado dentro del equipo de Pablo a dos evangelistas, Lucas y Marcos. ¿Se imaginan qué equipo tenía el apóstol Pablo? Y Lucas, hermanos, si ustedes se dan cuenta, podemos resaltar o mirar en Lucas que quizás Lucas no era una persona que estaba pretendiendo escribir para un público amplio. Quizás Lucas no estaba pensando él en la gloria de escribir para que muchos lean sus escritos, ¿verdad? De hecho, Lucas escribe a Teófilo. En su carta no se refiere a todos, ¿verdad? Se refiere a Teófilo. Lo que él hizo, el evangelio, quizás Lucas incluso no sabía que su evangelio y que sus escritos iban a terminar siendo uno de los evangelios. Entonces, escribe para una sola persona. Sin embargo, su audiencia hoy llegó a ser amplísima, universal, hermanos, leyendo sus cartas miles y millones de personas, mientras que Lucas solo escribió, por decirlo así, desde el anonimato para una sola persona, Teófilo. Así empieza Lucas, ¿verdad? Y no solamente escribió el Evangelio de Lucas, sino que también escribió el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hermanos, cada uno de nosotros podemos nosotros juntamente como iglesia de Dios ser un equipo, como el equipo que tenía Pablo, uno sirviendo en una cosa, otro sirviendo en otra cosa, pero todos sirviendo al Señor o sirviendo a la iglesia de Dios con alegría, con amor, con constancia, todos sirviendo, formando un equipo evangelístico, hermano. Entonces, Lucas, pues, le llama el médico amado, ¿verdad? Una característica de Lucas, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas. Ninfas, hermanos, voy a ir rápidamente. Ninfas probablemente se piensa que era, no se sabe si era una mujer o un hombre, pero alguien podría decir, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Bueno, pues Ninfas dice, oye, yo tengo una casa. Yo la doy, la pongo para que se reúnan y ahí hagamos cultos, oraciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quizás decían, bueno, yo no oro, yo no voy a dar un sermón, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer el otro, pero yo tengo una casa, ¿verdad? Y entonces en ese sentido es útil, ¿verdad? Quizás no tenemos otros talentos, ¿verdad? Quizás podemos desarrollarlos, podemos pedirle al Señor, pero ¿qué tenemos, verdad? Hay que ponerlo al servicio del Señor. Y en este caso, Ninfas, que les repito, no se sabe si era una mujer o un hombre, dice, yo tengo una casa, dice, y se reúne la iglesia en casa de Ninfas, dice, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Se me pasó a mencionar a Demas. Como siempre, hermanos, por nuestra imperfección, aquí menciona a Demas y no dice nada de Demas, pero más adelante, en 2 de Timoteo,
también habla acerca de Demas. Y Demas, dice Pablo, el cual me abandonó siguiendo a este mundo. No recuerdo exactamente el pasaje, ¿verdad? Pero dice que Demas abandonó a Pablo siguiendo a este mundo, amando más a este mundo. No significa que Demas haya dejado de ser cristiano, simplemente que pudiendo ser de utilidad decidió no trabajar para la iglesia y decidió ir tras los deleites, no sé, las comodidades del mundo. Quizás servir al Señor siempre es difícil, siempre es complicado, tiene sus complicaciones, y Demas prefirió, amó más este mundo. Entonces, les digo, hermanos, todos podemos ser de utilidad, y también podemos entender que tal vez del equipo de Pablo, así como Demas se apartó de él, abandonó a Pablo, alguien podrá tal vez apartarse del evangelio, pero que esto nos sirva de ejemplo también a nosotros para no amar este mundo más que el evangelio, ¿verdad? Sino que amemos más las cosas de Dios. Y hermanos, el equipo de Pablo era impresionante. Por eso dice la palabra de Dios, dice el mismo Pablo, que él había llenado todo Asia con el evangelio. Hermanos, hoy Mane está de camino para traer al pastor Valentín. Quizás Mane no visita un hogar, quizás Mane no está aquí predicando, pero dice, ¿sabes qué? Yo puedo ir por el pastor. Y es útil, va por el pastor, lo recoge y lo trae, lo lleva cuando hay que ir, lo acompaña a otros lugares. Excelente, hermano. Pues así como el equipo que tenía Pablo, nosotros también, hermanos, como Iglesia Valle de Gracia, podemos conformar un equipo impresionante que sirva, que si se dan cuenta todos, excepto los que eran judíos, todos eran de la misma región, o eran de Colosas o eran de la Odisea, que es la misma región de Asia Menor. ¿Se imaginan que de aquí Dios levantara un equipo de Huasco, Chapter, de Leno, de esta área de la ciudad, que pudiéramos llevar el evangelio, que levantara pastores, siervos que lleven la palabra de Dios, maestros? Sería algo impresionante, ¿verdad? No es nuestro deseo servir al Señor, que de aquí Dios levante a muchos, no solamente a Jonathan, gracias a Dios por el deseo de Jonathan, esperamos que siga incrementando, pero más jovencitos, más de nosotros también, adultos, que sigamos trabajando para el Señor. ¿No sería impresionante que de aquí Dios levantara un equipo que sirva al Señor, que lo haga con todo su corazón? Amén. Y bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí. Que la gracia del Señor sea con nosotros y que Dios nos ayude para que podamos ser también de utilidad en la iglesia, que sea en un área pequeñita. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que podamos ver, Señor, cómo tú obras en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.